Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video continuamos con el desarrollo de un proyecto, en este caso un blog personal, y específicamente hoy nos vamos a encargar de diseñar el layout de nuestra página principal. Prácticamente vamos a estar desarrollando esa página maestra que va a contener la estructura general de todo el sitio. Entonces vamos a modificar el layout que tenemos de forma predeterminada en un proyecto de ASP.NET Core. En este caso nos vamos a dirigir al proyecto. Yo ya tengo abierto mi editor de código. Nos dirigimos a la carpeta Views y expandimos la carpeta Share. Ahí tenemos nuestro layout. Muy bien. Este layout lo vamos a modificar porque no lo vamos a estar utilizando de esta estructura, sino que vamos a establecer nuestra propia estructura. Primero voy a eliminar este header que tenemos por acá, ya que yo voy a crear mi propio header personalizado. Sin embargo, el header va a ser un poco extenso, ya que vamos a abarcar diferentes características. Entonces el header no lo voy a insertar directamente acá, sino que lo voy a crear en una vista parcial de una vista Razor. De esta forma lo voy a tener en un archivo separado y lo vamos a poder editar sin confundirnos. Así que vamos a empezar con las modificaciones. Lo primero que debemos verificar es todo el head para asegurarnos de que todo esto se encuentra correctamente. En este caso yo simplemente voy a poner una comilla por acá en el título Anistec y el resto lo dejaré como está. Aquí dejaré un comentario, ya que vamos a utilizar Font Awesome para nuestro proyecto y agregar algunos iconos, pero eso lo haremos ya al final, ya que Font Awesome ha actualizado sus políticas, por lo cual hay que registrarse para obtener un kit de iconos y poderlos utilizar en nuestro proyecto. Eso lo voy a mostrar al final para mostrarles cómo se hace actualmente. Muy bien, vamos a dejar esta parte que tenemos por acá, donde tenemos el main y se renderiza nuestro cuerpo. En este caso voy a eliminar esta clase que no la voy a utilizar y voy a agregar algunas clases de Bootstrap en mi container. En este caso voy a agregar las clases py-5, dflex para que se nos ajuste automáticamente, un flex column y un min bh100. Aquí podemos ver que de forma automática el editor nos detecta todas esas clases de Bootstrap que ya tenemos incluidas en el proyecto. Así que ese va a ser el primer cambio. Ahora voy a trabajar con el footer, ya que no voy a utilizar este footer simple que tenemos acá. Obviamente todo esto va a depender de los gustos de cada quien, pero yo voy a agregar un footer aquí bastante simple. En el footer nosotros podemos tener diferente información. En mi caso voy a agregar aquí un footer y les voy a explicar más o menos y les voy a explicar qué es lo que he representado. Muy bien, ya he agregado un footer. Este footer lo tenía preparado previo a grabar este video para poderles mostrar y ahorrar un poco de tiempo en el momento de diseño de este layout. Simplemente he agregado un footer con cierta estructura que quiero que muestre mi blog. En esta estructura estoy mostrando 3 columnas, en las cuales la primera columna se va a mostrar un listado de redes sociales correspondientes al blog, una segunda columna con los recursos como la política de privacidad, términos y condiciones, contacto, y una tercera columna de un newsletter para mostrar ahí información en el caso de que el usuario quiera más información, para que pueda introducir su correo y recibir noticias de alguna forma. Este simplemente es un footer estético. Podemos ver que para los enlaces de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram no he agregado ninguna referencia, simplemente lo he dejado así porque lo que me interesa de este footer es simplemente la estética. Ahora, si yo quisiera compartir los enlaces, simplemente los actualizo acá en los href y listo. Lo mismo aplica para la política de privacidad, términos y condiciones y contacto. Aquí podría agregar los enlaces, etcétera. Y así sucesivamente. Esto es simplemente un footer bastante simple, pero que va a aportar a la estética del blog. Así que ese es el único cambio que he hecho. Voy a dejar unos segundos esto en pantalla por si tú quieres replicar exactamente este diseño. Muy bien, ahora sí nos vamos a encargar de trabajar con el header.
El header sí lo voy a ir explicando paso a paso porque es donde vamos a implementar la vista Razor con código C#. Así que aquí en el body, donde teníamos originalmente el header, lo que vamos a hacer es hacer una wait hacia un html.partialAsync y vamos a mandar a llamar a nuestra vista parcial que vamos a crear. En este caso vamos a llamar desde el directorio raíz a nuestra carpeta views, nuestra carpeta share, donde se encuentra este layout, y dentro crearemos una carpeta que llamaremos partials, donde se va a encontrar nuestro header. En este caso yo lo voy a llamar _header.cshtml. Entonces este es el que nosotros vamos a mandar a llamar. Ahora lo vamos a crear. Entonces nos dirigimos al explorador y sabemos que dentro de la carpeta share vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos partials. Dentro de la carpeta partials debemos crear este archivo que hemos llamado header.cshtml. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, lo llamamos _header.cshtml y ahí lo tenemos ya creado. Por lo tanto, dentro de esta vista layout automáticamente se va a cargar todo lo que encontremos en nuestro archivo header.cshtml. Por lo tanto ya podemos cerrar este archivo de layout y nos vamos a enfocar en trabajar con nuestro header, que es el que va a tener toda esa información importante. Básicamente el layout es una estructura básica de HTML5 que incluye la definición del idioma, los metadatos necesarios, también agrega referencias a las hojas de estilo, los scripts necesarios, como lo es Bootstrap, CSS y JavaScript, como el archivo personalizado site.css. La vista también contiene un encabezado de pie y página común que se incluye utilizando la función de html.partialAsync, y la selección de contenido principal se genera mediante la llamada del render body que tenemos por acá, que esto ya lo teníamos hecho. Además se agregan algunos enlaces en las redes sociales, sitio web, etcétera, que lo hemos dejado en blanco simplemente por estética. En general este archivo de vista define la estructura básica de la página web y va a agregar todas esas referencias a los archivos necesarios. Pero obviamente esto depende de otros archivos de vista y la lógica de la aplicación para generar el contenido real de la página. Entonces ya podemos olvidarnos del layout y encargarnos de programar nuestro header, que este sí va a requerir de código C# para poder cargar todo lo que necesitamos. Entonces aquí vamos a crear primero las referencias a los paquetes que vamos a estar utilizando, como es system.security.claims. Aquí los vamos a agregar manualmente porque no podemos tener las opciones de autoayuda para autocomplementar el código, ya que estamos en una vista prácticamente HTML. Entonces vamos a agregarlos manualmente, los que vamos a estar utilizando, como lo son el system.security.claims y el microsoft.aspnetcore.mbc. Aquí me faltó core, ahí lo tenemos. Estos son los dos paquetes que vamos a utilizar para este header. ¿Por qué? Porque nuestro header va a tener diferentes funciones. Este va a ser un fragmento de código, obviamente se trata de la sección de encabezado, donde se va a definir la barra de navegación. En esta barra de navegación lo que yo quiero es que se muestren diferentes opciones, como lo son las categorías. Primero un botón o un enlace a la página de inicio y luego las categorías que nosotros tenemos. Y ya sabemos cuáles son esas categorías: noticias, opinión, tecnología, tutoriales, recursos, etc. También voy a aplicar un enlace o un formulario de búsqueda y una sección de inicio y registro, un inicio de sesión y un formulario de registro. Obviamente solo los botones de enlace, pero vamos a validar que si el usuario ha iniciado sesión, se muestre su nombre de usuario y se le desplegará un menú con opciones adicionales, como lo puede ser ver su perfil. En el caso de que sea un administrador, que se le despliegue la opción crear post o crear una publicación y administrar usuarios, lo que ya hemos programado en nuestros controladores. Ahora, si el usuario no ha iniciado sesión, solo se le van a mostrar las opciones de registro e iniciar sesión, obviamente. Entonces, eso es lo que vamos a programar en este momento. Por lo tanto, vamos a crear nuestra estructura header básica, un header. Dentro vamos a crear una estructura nav, luego un divisor,
y vamos a ir agregándole sus clases CSS de Bootstrap. Como lo puede ser para el nav, vamos a agregar un navbar, navbar-expand, para que se nos expanda. Obviamente todas estas etiquetas de CSS no las voy a explicar a detalle porque dependen mucho de nuestro conocimiento del framework. En este caso del framework que el proyecto de ASP.NET Core tiene incluido, que es Bootstrap. Entonces aquí he agregado algunas clases CSS al header y a este divisor pues le voy a agregar la clase de container fluid para que se adapte un poco al contenido y a lo ancho de nuestro sitio. Dentro voy a agregar una etiqueta A que va a contener el enlace o el título del sitio, que en este caso es AnisTech. AnisTech. De esta manera, obviamente le vamos a poner CSS a esa etiqueta A. Entonces esta va a ser mi navbar brand que tenemos por acá. Y obviamente un href a nada, ¿verdad? Y le vamos a agregar un href por el momento a absolutamente nada. Muy bien, entonces después de esta etiqueta A, debajo de este div, voy a agregar otra división. En este caso le voy a agregar las etiquetas de CSS de collapse. También un navbar collapse. Y adicionalmente, si queremos, le podemos poner un identificador como puede ser un navbar nav, por ejemplo. Dentro de este div, a mí lo que me interesa es mostrar las opciones que va a tener el navbar. Por lo tanto, voy a crear una lista de tipo UL, al cual le voy a agregar las clases navbar-nav, me.auto. Dentro de este listado vamos a crear los objetos. En este caso el primer objeto, cuya clase va a ser nav-item. Este objeto va a contener una etiqueta A, prácticamente un enlace que me lleve al inicio. Obviamente este enlace a inicio tiene que tener su referencia, entonces lo primero que voy a hacer es agregar un navbar link como etiqueta de CSS y que esté activo, para que se vea que esa es la página de inicio. Adicionalmente voy a agregar un href. Este href me va a llevar a lo siguiente, a mi url.action, y el action al que quiero que me envíe será al index de mi controlador home. Muy bien, y eso es todo. Esto sería por parte de un enlace. Ahora esto lo vamos a repetir por cada uno de los enlaces que nosotros queremos mostrar. Entonces yo voy a pegarlo acá múltiples veces, 6 veces más, y voy a empezar a hacer los cambios. Por ejemplo, aquí quiero que me envíe a la categoría noticias de todos los blogs, luego a la categoría opinión, a la categoría tecnología, tutoriales, recursos y nada más. Entonces creo que esas son las únicas categorías que tengo. Entonces voy a eliminar esto de por acá y voy a hacer los cambios que corresponden. En este caso, todas estas categorías se encuentran en el controlador home en la vista index. Por lo tanto no necesito cambiar mucho. Simplemente a este enlace al URL action, después del nombre del controlador, escribimos coma, luego new, y vamos a inicializar la categoría que queremos mostrar. Entre llaves ponemos categoría, que es el nombre del parámetro que recibe el método index en el controlador, y obviamente le ponemos un igual, comillas dobles y el nombre de la categoría. En este caso, noticias. Bueno, esto va abajo, lo voy a quitar de acá. Tiene que ir acá, coma, y lo pego, y lo mismo para los otros casos. Simplemente replico el mismo código y de esta forma estaremos cargando el controlador home, método index, pero le estaremos enviando el parámetro que se llama categoría con la categoría seleccionada. En este caso, opinión, tecnología,
tutoriales y recursos. Obviamente esto lo debo de corregir ortográficamente para que coincida con mis enum. Vamos a ver en categoría enum, aquí los tenemos. Podemos ver noticias, opinión, tecnología, tutoriales y recursos. Muy bien, cerramos y continuamos con nuestro header. Así que he creado el listado de categorías y opciones que vamos a tener en el navbar. Vamos a continuar debajo de este UL para crear un formulario donde se va a mostrar nuestro botón de búsqueda y poder filtrar los resultados que nosotros querramos. Entonces vamos a crear aquí un formulario. En este form vamos a agregar las clases de CSS. Quiero que se ajuste con un dflex. Tenemos por acá. Esto va a hacer uso de un método get porque estamos utilizando el método get de nuestro controlador home. Aquí podríamos especificar si nosotros queremos el controlador, que ya sabemos que es el controlador home. Lo mismo para el ASP action, si queremos lo especificamos. Esto queda bastante opcional ya que directamente estamos trabajando con un header que hace uso de ese controlador. Ahora, aquí debemos especificar nuestro controlador y el ASP action para que este header pueda conectarse con ese controlador y hacer uso de la acción que vamos a configurar en ese momento. Entonces vamos a crear un input. A este input le vamos a poner una clase CSS que se llama formControl me-2. El tipo es para una búsqueda, así que especificamos search. Le podemos poner un placeholder que diga buscar con punto suspensivo y el nombre que se llama buscar. ¿Por qué buscar? Porque ese es el nombre del parámetro que hemos especificado en nuestro controlador home. Si vamos al controlador home, hay que recordar que nuestro index tiene parámetro string categoría, parámetro string buscar y el parámetro string y el parámetro entero página. Eso no lo debemos olvidar y son los que estamos especificando acá. Aquí tenemos el parámetro categoría y aquí el parámetro buscar. Definido ese input, vamos a agregar el botón de búsqueda, así que agregamos aquí un botón que diga, por ejemplo, buscar. Y le vamos a agregar su clase de CSS respectiva. En este caso un btn, btn-outline y vamos a utilizar un secondary. Obviamente, el tipo de botón es un submit. Muy bien, ahí tenemos ya el formulario de búsqueda. Debajo de este formulario vamos a crear un listado que vamos a programar en base al usuario autenticado en nuestra vista. Entonces aquí vamos a poner directamente su clase. En este caso estamos hablando de un navbar-nav ms-out. Ahí está. Hemos definido esas clases CSS y dentro de esto vamos a crear una estructura if y la vamos a programar. En esta estructura if lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nuestro usuario no está autenticado, pues estamos obteniendo un resultado false. Entonces, si nuestro usuario no está activado, vamos a mostrar las opciones de registro e inicio de sesión. En el caso de que sí esté registrado, vamos a tener aquí un else y ahí vamos a programar esas opciones que van a estar disponibles para usuarios que están autenticados. Ahora, aquí podemos ver que yo estoy validando la negación de esto, o sea que si no está autenticado, pues se va a declarar como false y estamos utilizando nuestras características de system.security.claims que ya se van a validar. Entonces aquí vamos a crear nuestro listado de opciones. Vamos a crear la primera con una clase de nav-item y dentro de este elemento vamos a crear nuestro enlace que dirá registrarse. Le vamos a agregar sus propiedades CSS. En este caso sería un navbar link o un nav link. El ASP action se llama registrarse según nuestro controlador. El ASP controller obviamente es el controlador home. Bueno, en este caso no es el controlador home. Tenemos aquí que registrarse, el método se encuentra acá. En el controlador cuenta, aquí está, registrar. Y se llama registrar, no registrarse.
así que lo voy a modificar acá, registrar, y el controlador es cuenta, entonces le cambiamos. Se va a ejecutar el método registrar del controlador cuenta. De esta forma se va a cargar nuestra vista, por eso aquí se ejecutaría el método get y se mostraría todo el formulario. Así que vamos a continuar. Para la opción de inicio de sesión simplemente voy a copiar y pegar esto de esta manera y vamos a cambiar el ASP action nada más. Siempre en cuenta vamos a buscar ese action. Aquí tenemos token y tenemos login. En este caso se llama login, entonces lo vamos a cambiar a login. Ahí está, siempre está en el controlador cuenta y en este caso le vamos a poner un texto que diga iniciar sesión. Listo, estas serían las dos opciones que se van a mostrar en el caso de que un usuario no esté autenticado. Ahora vamos a bajar un poco por acá y vamos a modificar el else. En el caso de que sí haya un usuario autenticado con ASP.NET Core Authentication, pues vamos a mostrar un listado diferente. Entonces aquí voy a crear un listado con una clase de tipo nav item, pero adicionalmente que sea un drop down. En este drop down voy a modificar o voy a agregar esas opciones que voy a tener disponible en el caso que esté autenticado. La primera opción será una clase nav link que tenemos acá, drop down -toggle para tener un botón ahí de despliegue. Obviamente tenemos que agregar un href vacío para que no se ejecute ninguna acción. Le podemos agregar su rol respectivo, en este caso estamos hablando de un botón. Su identificador, le podemos poner user dropdown ya que solo se va a mostrar a usuarios autenticados. Y la característica de un data ps toggle que va a hacer referencia al dropdown. Dentro, pues simplemente voy a mostrar el nombre del usuario. Entonces aquí simplemente uso la característica user.findFirst value entre paréntesis claim punto entre paréntesis claim types punto name identifier. Listo, de esta forma se va a cargar automáticamente el identificador del nombre que hemos guardado. Si vamos a nuestro controlador cuenta, vamos a verificar que en el momento de hacer un login nosotros guardamos ese parámetro justo acá. Aquí asignamos al claim type name identifier con el valor del nombre del usuario. Entonces eso vamos a mandar a llamar acá en el caso de que el usuario esté autenticado. Una vez que se le muestre el nombre, obviamente ahí se va a mostrar un menú de opciones. Entonces vamos a declarar esas opciones con la clase dropdown menu y un dropdown menu en la primera opción que voy a agregar tipo lista li simplemente va a contener un enlace a que dirá perfil o mi perfil. Le vamos a poner mi perfil y su etiqueta correspondiente. En este caso su etiqueta sería un dropdown item y esto me va a ejecutar el ASP action que se llama perfil, y esto se encuentra en mi ASP controller que llamamos usuario. Si nosotros vamos al controlador usuario, ahí tenemos esta action que se llama perfil. Entonces esa action es la que estoy mandando a llamar con este link, con esta etiqueta a ASP action perfil, ASP controller usuario. Eso va a ser lo primero que se le va a mostrar. Todo esto en el caso que sí esté autenticado. Ahora vamos a restringir ciertas opciones para únicamente administradores. Entonces debajo de esta lista, debajo de este ítem que ya tenemos ahí, se etiqueta li, vamos a crear una estructura if
Y aquí vamos a validar lo siguiente. Vamos a validar el user.isInRole y el rol en este caso es administrador. ¿Por qué administrador? Porque si vamos a cuenta, vamos al método login, nosotros creamos un claim type que llamamos role y ahí guardamos el rol nombre, que puede ser administrador o usuario. Entonces aquí vamos a validar que si el usuario está en el rol administrador, se le muestren las siguientes opciones. ¿Cuáles van a ser estas opciones? Bueno, vamos a copiar este código del perfil de usuario acá para por lo menos 3 opciones o 2 opciones, ya veremos. ¿Y qué opciones le vamos a mostrar? Bueno, vamos a mostrar las siguientes opciones. Le vamos a mostrar la opción de crear post. Esto me va a llevar a la ASP Controller Post y a la ASP Action, que vamos a ver cómo lo llamamos. Creo que lo llamamos Create. Aquí está, Create. Entonces vamos acá y le ponemos ASP Controller Post, ASP Action Create. Luego también le vamos a dar la opción para administrar usuarios. Entonces aquí le vamos a poner administrar usuarios. Esto me va a llevar al controlador admin usuario y me llevaría a la vista index. Veamos, aquí está la vista index donde se va a mostrar el listado. Entonces el ASP Action sería index. Y creo que esas serían las únicas 2 opciones. Así que este tercer LI lo voy a sacar de esta condición if y lo voy a poner aquí abajo como última opción, que sería el cierre de sesión. Cerrar sesión. Esto me va a llevar al controlador cuenta y a la ASP Action que se llama cerrar sesión. Voy a validar que así lo haya llamado. Vamos a cuenta, buscamos y ahí está. ASP Action, cerrar sesión. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya las opciones. Si se fijan, fue bastante fácil y lo vamos a revisar. Muy bien, lo primero que tenemos en nuestro header es el título, el brand, la marca de nuestro blog. En este caso se llama Anistech. Luego se muestra un listado de opciones en ese navbar. La primera opción es la que nos va a recargar la página de inicio, controlador home, método index, y luego estamos haciendo un listado de categorías. Esto me va a servir para filtrar en base a la categoría, siempre dentro del método index en mi controlador home. Simplemente le envío el parámetro de categoría con el nombre de la categoría para que se filtre. Y aquí están las 5 categorías que hemos definido en nuestro enum. Luego, debajo de ese listado, prácticamente en medio del navbar, se va a mostrar este pequeño formulario. Este formulario me va a ejecutar siempre el método index del controlador home, pero me va a enviar o me va a recargar el parámetro que se llama buscar. Y aquí tenemos ya el botón que va a ejecutar esta búsqueda. Debajo, prácticamente al final a la derecha del navbar, vamos a tener un listado de opciones, pero se va a validar que el usuario esté autenticado o no. En el caso de que no esté autenticado, se va a mostrar las opciones registrar y login, para que el usuario pueda registrarse y pueda iniciar sesión. Así que va a tener estos 2 botones, registrar e inicio de sesión, y lo va a llevar a sus respectivos controladores y actions. Ahora, en el caso de que sí esté autenticado, tenemos aquí nuestra estructura else y se va a mostrar las siguientes opciones. Si está autenticado, se le va a mostrar su nombre de usuario en un menú desplegable. Se va a mostrar su nombre de usuario y se le va a mostrar en ese menú desplegable la opción de mi perfil como primera opción para que pueda acceder al controlador o usuario y ver el ASP Action perfil donde se van a mostrar todos sus datos. Y debajo va a estar la opción de cerrar sesión para que pueda salir de su sesión o cerrar sesión en su cuenta. También hemos agregado estas 2 opciones, solo si en el caso de que el usuario
sea un administrador, o sea que su rol sea administrador, solo en ese caso se le van a mostrar estas dos opciones adicionales, que serían para crear un post y para administrar usuarios. Ahora, ¿por qué no hemos agregado aquí administrar posts? ¿Por qué solo crear posts? Porque vamos a permitir que el administrador pueda editar o eliminar un post directamente viendo el post, sin necesidad de listarle todos los posts, sino que pueda navegar en el blog como cualquier otro usuario, pero que tenga las opciones adicionales de editar y eliminar. Así de simple. Por eso no hemos agregado aquí un admin para post. No hemos agregado lo mismo que administrar usuarios, sino que simplemente la creación del post. Excelente. Entonces eso sería todo por parte de esta vista parcial que corresponde única y exclusivamente al header. Podemos ver que aquí ya se están utilizando los dos using, el system.securityclaims y el Microsoft.ASP.NET Core MVC. Si estos dos no se estuviesen usando, se estarían mostrando de un color un poco más pálido, pero ya lo ha detectado el editor en nuestro código. Entonces ya podemos cerrar esta vista parcial. Vamos a revisar aquí nuestro explorador que nos está detectando un error en el layout y es específicamente para el partial async. Podemos ver que este error es por un error de escritura, ya que aquí debería decir partial async. Muy bien, guardamos los cambios. Vamos a hacer un compilado de nuestra aplicación con un .NET Build y vamos a ver si elimina ese error o si lo sigue detectando y lo vamos a corregir. Muy bien, podemos ver que la compilación fue correcta, no hay advertencias, no hay errores. Sin embargo, el editor pues parece que se ha quedado bugueado y me sigue detectando acá un pequeño error en este partial async, pero realmente no lo hay. Así que voy a cerrar la vista y supongo que al cerrarla y dirigirme, por ejemplo, a otro archivo, se debería de recargar esto y ahí está, y eliminar el error. Podemos ver que no hay error, entonces podemos cerrar también este archivo y podemos hacer una prueba. Entonces vamos a hacer un .NET Run y vamos a verificar cómo se ve nuestro layout. Nuestro layout es muy simple. ¿Qué hemos hecho? Simplemente agregamos un footer. El footer yo ya lo tenía hecho en base a mi gusto. Ahí les mostré cómo lo había diseñado. Realmente es algo que depende de cada quien, ya que en el footer no he programado nada, por eso no lo expliqué mucho. Sin embargo, la vista parcial del header es así, se las he explicado porque aquí hemos involucrado un poco de programación para las validaciones de nuestro header. Entonces vamos a colapsar estas carpetas y vamos a abrir nuestro localhost para ver cómo se observa esa vista, para ver cómo se ve todo lo que vendría siendo nuestra página maestra, nuestro layout para toda la aplicación. Bueno, en esta ocasión, como es primera vez que ejecutamos el proyecto, obviamente el navegador no detecta un certificado de seguridad y me dice que puede haber un riesgo de seguridad al abrir este sitio. Entonces voy a ir a las opciones avanzadas. Aquí podemos ver que no detecta un certificado de seguridad válido. Entonces acepto el riesgo y continúo y vamos a ver la vista parcial. Muy bien, aquí podemos ver ya nuestro layout. Podemos ver, se muestra el título Anistec. Aquí se debería de mostrar todo esto alineado a la izquierda, no se ha alineado. Tenemos el botón de buscar, aquí un pequeño campo y los dos botones de registrar e inicio de sesión. Podemos ver también incluso el comentario Font Awesome porque lo había olvidado. Tenemos que agregar el kit de Font Awesome a nuestra aplicación. Así que lo vamos a buscar. Vamos a detener el proyecto. Vamos a cerrar la terminal y vamos a agregar ese paquete, esa referencia. Así que vamos a abrir nuestro layout y vamos a buscar ese pequeño comentario. Aquí está Font Awesome y lo vamos a agregar. Vamos a buscar en nuestro navegador Font Awesome. Muy bien, aquí está el primer enlace, fontawesome.com. Lo vamos a abrir. Muy bien, aquí nos está indicando de que Font Awesome 4 es del 2017, que ya está disponible la versión 5, así que le vamos a dar clic al botón Get the Latest.
obtener el último y nos va a redirigir a este sitio donde tenemos ya la última versión. Aquí está. Podemos darle clic al botón Start for Free y podemos ver que nos pide un correo electrónico para enviarnos un kit, que básicamente sería un enlace que nosotros podemos adjuntar aquí y poder utilizar PhoneAwesome en nuestro proyecto. Entonces aquí yo voy a agregar un correo electrónico y voy a obtener mi enlace. Muy bien, voy a agregar mi correo electrónico, le daré clic en Send Kit. Podemos ver que nos pide confirmar el correo electrónico, así que debemos dirigirnos a nuestro correo electrónico, abrir el correo en el cual hemos agregado para nuestro kit y vamos a darle Confirm Your Email Address. Se nos abre un nuevo enlace y ya nos solicita agregar una contraseña para nuestra cuenta. En este caso yo voy a agregar una contraseña segura, le daré Set Password en Continue. Me pide algunos datos por acá, le vamos a poner algunos datos como John, Bayer. ¿Para qué vamos a utilizar este kit? En este caso, y me pregunta cuándo utilicé PhoneAwesome por primera vez. Yo lo utilicé hace ya muchos años, pondré 2017 y le daré clic en All Set and Go. Muy bien, podemos ver que aquí se nos creó la cuenta. Voy a cerrar los enlaces anteriores y ya puedo utilizar un kit. Aquí dice que tenemos el kit clásico, entonces simplemente copiamos este enlace, le daré clic en copiar, lo voy a pegar por acá y listo. Ya con esto estoy utilizando PhoneAwesome. Si tú quieres utilizar PhoneAwesome sin necesidad de crear una cuenta, puedes copiar exactamente este enlace que hace referencia a mi kit, que sería el 4B5 AAE 3091. Muy bien, ahí tenemos ya PhoneAwesome. Voy a revisar esta vista. Bueno, sería mi vista parcial header, ya que teníamos allí un poco de desorden en nuestro Napa. Así que lo voy a revisar rápidamente a ver qué me hace falta, principalmente en etiquetas de Bootstrap, para que esto se vea bien. Muy bien, ya veo el error principal que he cometido, y es que este div que tengo por acá con el ID navbar nav, este debería de ir dentro de este container fluid. Entonces voy a quitar este div y lo voy a colocar justo debajo de este div. Así que me voy a dirigir hasta este div acá y lo voy a pegar por acá. Listo. Ahí tenemos ese primer detalle que no me había fijado que lo había cometido, lo había hecho mal. Ahí tenemos este div collapse navbar collapse con el ID navbar nav. Voy a guardar los cambios y voy a probar a ver si ahora ya se muestra correctamente, así que voy a hacer un .NET Run. Voy a abrir el localhost y vamos a ver si se ha solucionado ese detalle en el que el navbar se veía un poco extraño, un poco desordenado. Muy bien, ahora sí, podemos ver que ese div lo era todo. Ese div nos había dañado toda la vista, así que podemos ver ahora que aquí tenemos ya las categorías. Inicio, si damos clic en el botón inicio, automáticamente se recarga la página. Tenemos aquí al lado derecho los dos botones para registrar o iniciar sesión. Obviamente esto yo lo voy a editar fuera de cámaras para que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, aquí me hace falta la tilde, aquí probablemente le ponga registrarse en lugar de solo registrar. Aquí le he puesto recursos, me hace falta una letra, así que aquí también una tilde, aquí una tilde. Entonces todos esos pequeños detalles los voy a corregir fuera de cámara. Pero si damos clic en noticias, podemos ver que en nuestra URL se está filtrando en base a categoría. Y aquí dice noticias. También en opinión, tecnología, tutoriales y recursos. Aquí obviamente, si se fijan, no me está detectando la categoría. ¿Por qué? Porque recursos no se encontró, ya que la categoría se llama recursos. Entonces aquí es donde nosotros debemos de corregir esos pequeños errores. Acá en categoría debe decir recursos. Así que guardo esos cambios, detengo la depuración, vuelvo a iniciar el proyecto y ya ese error debería desaparecer.
todo por una letra. Entonces tenemos que tener esos cuidados al momento de diseñar nuestras vistas. Los controladores están programados, obviamente conforme vayamos diseñando estas vistas vamos a darnos cuenta si esos controladores realmente funcionan, pero en su mayoría estas vistas dependen de cada uno, dependen de cada quien cómo las quiera diseñar, gustos, para gusto los colores, pero en este caso vamos a hacer un diseño, estamos haciendo un diseño bastante simple. Entonces aquí ya se ejecutó el proyecto nuevamente, voy a volver al inicio, aquí tutoriales, voy a recargar la página y voy a filtrar ahora por recursos. Aquí no le puse el texto correcto, pero la categoría sí la cambié a recursos. Ahí podemos ver que dice recursos. Y ya esto funciona correctamente. Ahora solo nos faltaría diseñar la vista index. Así que listo, ya tenemos diseñado nuestro layout para nuestra aplicación. En el siguiente video vamos a diseñar la vista index de nuestro controlador home. Aquí en este controlador tenemos esta vista index, obviamente tenemos esta vista de privacy, la cual vamos a eliminar porque no la necesitamos. Y esta vista index pues la vamos a modificar acorde a nuestro proyecto para que muestre todo lo que necesitamos. Ahí se van a mostrar los blogs, ya sea todos listados o sea filtrados por sus categorías o búsqueda. Así que eso lo vamos a realizar en el siguiente video. Espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar este canal suscribiéndote para más contenido, dándole like a este video, comentando, compartiéndolo con tus amigos y obviamente activando las notificaciones para enterarte cuando se publique el próximo video. Hasta la próxima.